Muy buenas tardes. Esta es una semana muy importante para las y los trabajadores. Partimos este día lunes con la promulgación de la ley de salario mínimo que incorpora subsidio a las pymes para poder garantizar este reajuste histórico como también un reajuste a la canasta básica familiar. Como bien señalábamos en la ceremonia de promulgación de la ley, este reajuste no se producía a este nivel en 29 años como reajuste nominal y en términos reales hace 25 años. Y un reajuste que se produce en acuerdo con las pymes, en acuerdo con los empleadores, con el gran empresariado y con y los trabajadores y con un apoyo importantísimo del Parlamento. Pero además esta semana tenemos la inauguración de las mesas de trabajo para las 40 horas, que también va en la línea del acuerdo suscrito con la Central Unitaria de Trabajadores de avanzar en esa dirección. Tenemos también en pleno desarrollo los diálogos por la reforma previsional durante esta semana y estamos ya en la recta final de los diálogos por la reforma tributaria, que busca avanzar hacia justicia tributaria, hacia una mayor distribución y mejor distribución de la recaudación de impuestos para que quienes tienen más paguen más impuestos y con esto además, y es muy importante señalarlo, financiar reformas que son estructurales, que son importantes también para las y los trabajadores. Por eso consideramos que esto es una muy buena noticia para nuestro país, pero particularmente para las y los trabajadores. La reforma tributaria que está a punto de concluir su proceso de participación va a permitir, entre otras cosas, financiar la reforma previsional. Lo que respecta a la pensión básica universal, va a buscar también financiar la reforma en salud y una parte también importante, por ejemplo, de la condonación del CAE, que también ha significado una mochila muy pesada para familias trabajadoras que egresaron, ¿cierto?, en su gran mayoría y están permanentemente con sus ingresos teniendo que pagar deudas y más deudas. También queremos reconocer y valorar este reconocimiento más bien internacional de la revista Times al presidente de la República, a su gestión como gobierno, que justamente va en la línea de poder combinar responsabilidad fiscal con equidad, con justicia social, con políticas medioambientales y también políticas asociadas a y los trabajadores, que es justamente la senda que hemos querido desarrollar en estos casi ya 3 meses de gobierno en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, con los empleadores y con y los trabajadores. Así que queremos seguir en esa senda, esta semana va a ser clave en esa dirección y esperamos poder irle contando más y mejores noticias para nuestros compatriotas. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, hemos tenido varios hechos de violencia durante esta jornada, la quema de un bus del Transantiago esta mañana en Barrio República, protagonizada por overoles blancos, otro bus del Transantiago en calle Serrano, allí actuaron encapuchados y hace pocos instantes había un aula del Instituto Nacional que se estaba quemando y bomberos estaba actuando. ¿Cuál es el llamado del gobierno en relación a estos hechos de violencia y qué medidas se pueden implementar en lo inmediato para darle seguridad a la ciudadanía? Bueno, son absolutamente lamentables. Nosotros lo hemos dicho como gobierno, no queremos violencia, la violencia le hace daño a nuestra democracia y aquellos que pretenden, ¿cierto?, que a través, o más bien piensan que a través de la quema del transporte público, la quema de una escuela, un liceo público, benefician a los trabajadores, están muy equivocados. No entienden de las necesidades del pueblo de Chile, que busca seguridad, que busca estabilidad, que busca derecho a la educación, que busca transporte digno. Por lo tanto, no es que le hagan un daño al gobierno, le hacen un daño a la población, le hacen un daño a las y los trabajadores que necesitamos resguardar, necesitamos apoyar. Y no solamente a través de estas políticas que estamos empujando en materia de reforma previsional, para avanzar en dignidad, la reforma tributaria para financiar seguridad social, salud, etcétera, el salario mínimo, sino que también a través de las políticas de seguridad humana. Y por eso el despliegue en Barrio Meix, por eso este trabajo colaborativo con las policías para poder perseguir las armas, para poder incautar armas, para poder combatir el crimen organizado, para combatir, en fin, las distintas situaciones en las cuales se está concurriendo en hechos delictivos en nuestro país. Pero además, volver a insistir en el punto que señalé anteriormente. Cuando se quema el servicio público, el transporte público, cuando se quema una escuela pública, se daña
al pueblo, se dañan servicios básicos que usan miles de trabajadores, estudiantes en nuestro país. Por lo tanto, es un daño a nuestra democracia y por eso vamos obviamente a perseguir todos estos hechos delictivos. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece, cómo toman la disposición de la UDI para modificar los 2/3, los quórum en la actual o en la futura Constitución, teniendo en cuenta que usted fue parlamentaria y muchas de las críticas que incluso asumen desde la UDI es que ellos muchas veces no han estado abiertos a los cambios más estructurales? Eso por un lado. Y en segundo lugar, el gobierno dio a conocer algunos detalles de la campaña informativa para el plebiscito en el reciente comité político. ¿Se nos puede precisar de qué se trata? A ver, el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado, no hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, porque no hay mejor y mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo. Respecto a la campaña, nosotros tenemos el deber como gobierno de informar y en eso estamos trabajando. Va a haber una campaña que es de voto informado justamente para que las opciones del apruebo, las opciones del rechazo puedan contar con toda la información sobre la propuesta de nueva constitución, sobre sus contenidos, sobre lo que cambia, sobre lo que no cambia en esta propuesta constitucional y eso para poder además llegar a todos los rincones del país a través de distintas plataformas, ¿cierto? Las plataformas virtuales, la televisión, pero también a través de lo que podamos entregar a nivel territorial para poder llegar a gente que a lo mejor no accede a través de las plataformas virtuales o incluso de la señal abierta. Entonces, estamos trabajando en eso efectivamente porque tenemos como gobierno el deber de acompañar con transparencia y con información el proceso constituyente hacia el plebiscito. Hola, ministra. Respecto a lo que le preguntaban recién de esta idea de la UDI, también han emplazado al presidente a tener un rol activo en esto. ¿De qué manera se va a enfrentar por parte de la moneda ese tema en particular? Pero además quisiera saber cuáles son los temas acotados en los que el gobierno podría optar por normas adecuatorias con decretos con fuerza de ley. Entendemos también que esto se conversó con los partidos en el comité político, se explicó ese tema y además cómo responden a las críticas que hablan de que gobernar por decreto o legislar mediante decretos tiene que ver con medidas que toman las dictaduras. Todo el tiempo el Congreso delega en el Poder Ejecutivo los decretos de fuerza de ley. Pero mira, qué bueno que me hacen esta pregunta porque yo creo que muchas veces se levantan caricaturas a partir de declaraciones que nos llegan como el efecto del teléfono, ¿no? Uno jugaba cuando chico y el mensaje al final se tiende a distorsionar respecto a lo que originalmente se quería comunicar. Sobre lo primero, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos un camino trazado que se aprobó en un plebiscito, que fue por lo cual la gente votó, que termina el 4 de septiembre con el apruebo o el rechazo y por lo tanto eso es lo que nosotros respetamos y resguardamos a partir de la reforma constitucional que habilitó este proceso. No es bueno para la ciudadanía, no es bueno para nadie abrir espacios de mayor incertidumbre a través de especulaciones sobre lo que eventualmente podría pasar porque el camino ya está trazado y las reglas del juego están claras. Sobre los transitorios, ¿cierto? Y sobre estas normas adecuatorias. Nosotros rescatamos la propuesta que hace Contraloría en el sentido de que en normas que son acotadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de bases de administración del Estado para dar continuidad a los servicios, se evalúen, ¿cierto?, los decretos de fuerza de ley que son distintos a los decretos ley. ¿Ya? Y justamente para que podamos transitar de aprobarse la nueva Constitución en un proceso tranquilo, responsable en los plazos y que permita al Estado seguir funcionando mientras se legislan y todo lo que son las reformas estructurales para darle bajada a las normas constitucionales sobre, por ejemplo, derechos, cuestiones que son de fondo. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo eso van a requerir reformas que pasan por el Congreso y se tienen que legislar sí o sí. Y hay otras materias que probablemente requerirán, ¿cierto?, una adecuación más rápida para darle continuidad a los servicios, para poder, por ejemplo, tener que, como gobierno, como Estado, convocar a licitaciones públicas y que no queden entrampadas o trabadas por las adecuaciones que se tengan que hacer.
Entonces, nosotros tenemos una conversación ahí, obviamente esperamos que estas conversaciones se den sin caricaturas, porque es parte de una democracia legislar y también las delegaciones hacia el Poder Ejecutivo en cuestiones que son sumamente específicas y acotadas para poder dar tranquilidad a este proceso y la gradualidad que requiere. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas Preguntarle tardes. a propósito de las declaraciones del Guillermo Tellier, particularmente a propósito de esta celeridad que se da a los proyectos, por ejemplo, de reforma tributaria, de la reforma de las pensiones, llama quizás a encauzar el camino, a entender la contingencia que ha vivido el Ejecutivo en estos 2 meses, pero a sacar adelante estas agendas que son parte del programa del presidente Boric. ¿Se le pone presión al Ejecutivo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, yo quisiera partir diciendo que las opiniones de todos los partidos y sus presidencias son legítimas y valoradas en el comité político y por parte del gobierno. En segundo lugar, que estamos en plena sintonía con las prioridades sobre las reformas estructurales que nuestro gobierno ha comprometido y que tiene en su programa, y que de hecho estamos trabajando el día de hoy de manera intensa para sacarlas adelante. Les mencionaba hace un rato atrás la reforma tributaria, que está en su recta final, en su etapa final de los diálogos, para que pueda ser presentada en el mes de junio, porque la reforma tributaria es una reforma sumamente importante para habilitar los cambios en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de condonación del CAE, por ejemplo, y otros compromisos programáticos que tenemos como gobierno. Y la reforma previsional también, por eso iniciamos los diálogos tripartitos para la reforma previsional, que es la que nos va a permitir garantizar pensiones dignas. Por lo tanto, eso está en nuestra agenda. La agenda del gobierno hoy día contempla, entre otras cosas, estas 2 reformas estructurales y estamos trabajando intensamente en acuerdos, en diálogos para generar acuerdos que le den mayor legitimidad en el trámite legislativo a las reformas, como lo hicimos con salario mínimo. Entonces, para nosotros es súper importante ir cumpliendo con los compromisos programáticos a través, además, de estos espacios de diálogo y acuerdo, porque así como lo hicimos con salario mínimo, nos permite construir legitimidad social a los cambios que benefician a las y los trabajadores de nuestro país. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle, a propósito de algunos emplazamientos a carabineros por el uso desproporcionado de la fuerza y por directamente algunos abusos que se han dado a conocer o se han denunciado de parte de los efectivos. Hablo del caso de una periodista que denunció una golpiza en una tenencia de linderos, también de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ha denunciado frente a la ONU que se han continuado sus defensores siendo agredidos por los efectivos de carabineros en el marco también de esta administración, particularmente en el 1 de mayo, del ciclista también, que fue hostigado según el registro audiovisual que se dio a conocer el pasado viernes en las inmediaciones de Metro Baquedano. A propósito de estos casos, hay quienes, como el abogado Cristian Cruz, penalista, a cargo de la defensa de varias personas vulneradas en estas circunstancias, en conversación con nuestro medio, consideraba que el gobierno no está suficientemente preocupado por estos hechos. ¿Qué decir al respecto, ministra? Y junto a eso también preguntarle si el gobierno va a mantener al general Monraz como jefe metropolitano cuando estuvo involucrado en la represión contra el movimiento social de Aysén, donde 3 personas perdieron un ojo por el disparo de carabineros y decenas de aysenidos quedaron heridos. Gracias. Sí, respecto a lo último, no me corresponde responder frente a esa pregunta por el momento, pero sobre la otra pregunta, a ver, nuestro gobierno ha estado todos los días desde el Ministerio del Interior preocupado sobre los protocolos y el proceder de la fuerza policial. Y no solo para la persecución de los delitos, sino que también para el resguardo del derecho a la manifestación. Cada denuncia que hay la recogemos, investigamos los hechos, recabamos los antecedentes para tomar las medidas que nos da el Estado de Derecho para tanto abrir procesos investigativos como sumarios dentro de Carabineros, solicitarlos, como también los antecedentes en la Fiscalía y la solicitud de querellas, la presentación de querellas para poder investigar a fondo las circunstancias de lo hecho y establecer responsabilidades. Así lo hicimos el día 1 de mayo, cuando tuvimos no solamente el caso de Francisca Sandoval, ¿cierto?, herida que terminó en lamentablemente un homicidio, que solicitamos además acelerar el proceso de investigación, solicitamos prisión preventiva y vamos a seguir tomando todas las medidas que correspondan y que estén en el marco del Estado de Derecho para aclarar las situaciones y para establecer responsabilidades cuando las haya.
Bueno, tuvimos una denuncia en la última manifestación sobre lo que sucedió con el ciclista. Afortunadamente no cayó en el lecho del río, como se había difundido en primera instancia. Esto fue aclarado rápidamente y los antecedentes, como dijo la delegada presidencial, de todas maneras se solicitaron para aclarar en mayor profundidad los hechos sucedidos durante esa jornada. Bien. La última, ya. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle respecto de la distinción del presidente Gabriel Boric en revista Time. ¿Cómo esperan que este reconocimiento a nivel internacional se vea reflejado con mayor niveles de aprobación a la gestión a nivel nacional? Bueno, a mí no me gusta estar refiriéndome siempre a las encuestas porque muchas veces cuando uno baja la encuesta son noticias, cuando no sube, cuando el gobierno sube no son noticias, pero más allá de las encuestas, nuestra responsabilidad como gobierno es estar trabajando día a día para poder avanzar en las políticas públicas que benefician a la gente. Y nosotros tenemos la tranquilidad y la convicción que en la medida que vayamos implementando los cambios por los cuales hemos venido trabajando, con los que hemos estado conversando con distintas actorías, vamos a empezar a ver los resultados y la gente lo va a empezar a valorar. Hoy día se promulgó la ley de salario mínimo y esperamos que ya entre en vigencia, ¿cierto? Y eso va a significar un impacto importante para las mujeres trabajadoras. Y no solamente para los que reciben salario mínimo, sino que para todos los que reciben la canasta básica familiar, por ejemplo, que son más de 3.300.000 personas. Y así, luego la reforma previsional, la reforma tributaria, el plan Chile Apoya que se está desplegando, que se está implementando, empieza a generar también cambios. Los proyectos para estabilizar el alza de los precios también está impactando. De a poco vamos construyendo y vamos caminando en la dirección de las transformaciones profundas y, por cierto, que además tenemos todavía mucho trecho que recorrer donde queremos desplegar el conjunto de compromisos programáticos que ya no son solo la reforma previsional, la reforma tributaria, entre otras, sino que Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, el nuevo modelo de desarrollo a través de la Banca Nacional de Desarrollo y otras políticas públicas que queremos desplegar en estos 4 años de gobierno. Así que la respuesta es seguir trabajando más y mejor y siempre en diálogo con todas las partes. Muchas gracias.